Bienvenidos a Cultura y Finanzas Podcast. Principios y códigos que cambian vidas. Con el apóstol Hernán Castelblanco. Hola, ¿cómo están? Les habla nuevamente Hernán Castelblanco. Bienvenidos a Podcast Cultura y Finanzas. Qué bueno tenerlos por acá de nuevo. Bueno, la verdad que hoy traigo un tema poderoso también para ustedes, como siempre, un tema que sé que va a ser de mucha ayuda y bendición para sus vidas. Vamos a hablar sobre qué semilla recibo. Eso tiene que ver directamente con la cultura del reino, la cultura del Dios de la vida, la cultura que determina una diferencia en el comportamiento, en la vida, en los frutos, en los resultados de una persona que decidió buscar al Dios de la vida, que decidió seguir y entender, aceptar a Yeshua HaMashiach como Señor y Salvador de su vida. Yeshua HaMashiach, déjeme explicarle, significa Jesucristo el Mesías o Jesús el Mesías realmente en nuestro idioma o nuestro lenguaje, pero su nombre real es Yeshua. Pero bueno, no voy a entrar en esa parte religiosa, no se trata de eso. No vamos a convertir este programa en un programa religioso, tan solo era una aclaración importante porque hay que ponerle nombre al nombre correcto de lo que cada cosa como se llama, ¿no? Bueno, les iba a hablar les voy a hablar sobre qué semilla recibo, qué semilla estoy recibiendo. ¿Qué semilla recibo yo todos los días y en cada momento? Porque esto va a tener que ver con las cosechas de mi vida. Recuerde que en el reino de los cielos, en el reino de la luz, en el reino del Dios de la vida, por decirlo de alguna manera, pues realmente hay una cultura diferente. La cultura del reino es muy diferente a la cultura del hombre. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que todo lo que sembramos cosechamos. Eso es una realidad en cualquier ámbito, en cualquier cultura, en cualquier reino. Pero la cuestión acá es definitivamente en nosotros qué semilla recibimos para ver qué fruto damos. Porque cuando le hablo de semilla le estoy hablando a usted. Usted dirá, pero ¿cómo me siembran a mí una semilla? Bueno, déjeme decirle a usted que las palabras son semillas. Y vamos a hablar en este podcast desde ese contexto. Las palabras son semillas. Entonces la pregunta sería, ¿a quién escuchamos? ¿A quién oímos? ¿A quién estamos oyendo? ¿A quién estamos escuchando? ¿Quién es o qué es lo que estamos escuchando? ¿Qué tipo de contenido? ¿Qué es lo que realmente nos está alimentando? ¿O qué voces escuchamos? Pensemos y recordemos que hay voces internas y voces externas. Las voces externas se pueden ver representadas por podcasts como este, por programas de televisión, por programas de radio, por videos, por otras personas con las que trabajamos, con las que compartimos con nuestra misma familia, con el estudio, con el diálogo diario en el trabajo, etcétera, etcétera. Todo aquello que escuchamos diariamente. Y las voces internas pues son aquellas cosas que nosotros pensamos desde la perspectiva de nuestro pasado en una combinación con nuestra actitud y lo que estamos proyectados. Entonces, nuestra forma de pensar va a determinar qué voces interiores escuchamos en cuanto a la nuestra, en cuanto a la voz de Dios o la voz del enemigo, porque las tres voces pueden ser posibles. Uy, pero ¿cómo es eso? ¿Cómo me va a decir eso? ¿Quién dice que yo me pongo a escuchar el diablo? Yo no le estoy diciendo eso, no nos hagamos religiosos. El asunto es que hay voces que escuchamos que no provienen del Dios de la vida ni provienen de nosotros. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que el enemigo puede hablarte y te va a hablar en primera persona. ¿Entiendes? El enemigo te habla en primera persona, el enemigo te habla de yo. Quiere decir, soy pobre, estoy limitado, soy fracasado, ya no voy a salir de esto, se va a poner grave la cosa, voy a quebrar, voy a seguir enfermo, voy a morir. Esa es la forma en que él habla. Ese lenguaje no viene de parte del Dios de los cielos. Ese lenguaje jamás viene de parte del Dios de la vida. Ahora, ¿pudiera así venir de nuestro corazón? También, claro que sí, porque los temores empiezan a manifestarse, ¿verdad? Pudiera ser que nuestra actitud negativa o positiva hablara a favor o en contra nuestro. Pero muchas veces el enemigo coloca pensamientos allí para que nosotros los consideremos propios o influenciarnos y empezar a pensar mal. Entonces, ¿qué le quiero decir? Que si vamos a hablar de finanzas, vamos a hablar de cultura del reino, vamos a hablar de cómo conquistar, de cómo avanzar, de cómo transformarnos, porque recuerde, Mateo 6:33, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadidura. Entonces le quiero decir que definitivamente vamos a ver cómo se maneja en el reino escuchar las voces, o sea, qué voces debemos y qué voces no debemos escuchar. Quiero decirle que usted es el único responsable de lo que decide escuchar. Cuando usted tiene ya mayor de 13, 14 años, ya usted es responsable de lo que decide escuchar. Tal vez algunas no se las puede evitar, por ejemplo en el trabajo tienen sus compañeros
de trabajo que son tremendos y de pronto la vulgaridad, lo negativo, el pesimismo, la pobreza, la miseria, el fracaso, la derrota, la enfermedad, los problemas, es lo que usted escucha todo el día. Pudiera ser que sí, pero usted decide si lo recibe o lo rechaza. Usted decide si tiene un pensamiento diferente. Usted decide si se alimenta diferente para contrarrestar ese alimento que no le sustenta. Es una decisión personal. La cuestión es que, ¿con quién andas? ¿A quién le prestas realmente el oído? Porque puedes escuchar muchas cosas, pero oír las que te interesen. Entonces, oír significa disponer el corazón para entender, para escuchar, entender, discernir y recibir lo que me están hablando. Eso realmente es oír. Eso quiere decir que tendríamos que pensar, determinar a quién vamos a escuchar. ¿De qué me alimento diariamente y por qué? ¿Para qué me alimentaría diariamente? Porque imagínense que de la abundancia de semillas que recibimos, vamos a dar fruto. Entonces, si pasamos con gente negativa, con gente opuesta, con gente que no cree, con gente que siempre le va mal, con gente desobediente, gente rebelde, con gente que todo lo puede, gente científica, gente que es autónoma, pues eso es lo que nosotros vamos a manifestar. Si pasamos con gente positiva, gente que va para adelante, gente que cree en lo que Dios va a hacer, gente que está llena de la palabra de Dios, gente que manifiesta la palabra, porque conocer la palabra no garantiza que vivamos la palabra. Gente que de verdad quiere ser bendición para otros, gente que quiere agradar a Dios y todo, pues obviamente pues eso va a ser la cosecha que vamos a dar nosotros. Por ahí dicen en el mundo que usted es con quien anda. Usted es con quien anda. Si usted anda con esclavos, usted va a terminar siendo esclavo. Usted anda con estúpidos, va a terminar siendo estúpido. Usted anda con gente sagaz y viva, va a terminar siendo sagaz y vivo. Pero usted anda con gente obediente, gente humilde, sencilla, pero poderosa, conquistadora, de avanzada, gente que no se derriba fácil, usted se va a hacer un guerrero, un triunfador. Entonces, de usted depende qué va a hacer usted, depende de usted quién escucha. Dice por ahí la palabra de Dios que la gente anda con comezón de oír, buscando escuchar lo que les conviene. Entonces, a veces la gente quiere escuchar lo que le conviene, quiere decir lo que no lo reta a transformarse, lo que no lo señala, lo que no lo critica, lo que no lo juzga, lo que no lo incomoda. Y no se trata de la crítica o el juicio, se trata de la incomodidad. Se trata de escuchar cosas que nos incomoden, que nos reten, que nos lleven a nivel. Porque mira, ¿cuál es la semilla correcta? ¿Qué es lo que deberíamos de verdad oír? De verdad deberíamos oír lo que nos alimenta, lo que nos da sustento, nos sentimos bien, sentimos que de verdad nos está guiando, que nos motiva a transformarnos, que nos motiva personalmente, que nos lleva, nos exhorta, que nos enseña, que nos guía. Aquello que nos proyecta, que nos refuerza, aquello que nos afirma en las creencias, en los principios, en los valores, aquello que nos reta, aquello que nos dice cómo avanzar, cómo caminar y por qué hacerlo. No porque lo desee el hombre, sino porque entendemos que eso está alineado al propósito de Dios en nuestra vida. Entonces, ¿qué pasa? La gente no se da cuenta que absolutamente toda nuestra vida e inclusive las finanzas son un resultado de la forma de pensar, y la forma de pensar está ligada directamente a la semilla que sembramos en nuestro corazón, a lo que le ponemos oído. Por eso es muy importante entender que para transformar nuestro entendimiento, dice la palabra de Dios, no os conforméis a este siglo, o sea, no se conforme al tiempo que se está viviendo en el sistema ni en el mundo, sino transfórmese por medio de renovar su entendimiento. ¿Y cómo renueva el entendimiento? Pues cambie las fuentes de alimentación. La gente quiere cambiar el entendimiento, pero no cambia las fuentes de alimentación. La gente quiere avanzar, conquistar, salir adelante, pero sigue reuniéndose con los mismos que no le ayudan a eso, porque lo que le hablan es negativo, lo que le hablan es contrario, lo que le hablan es contra su Dios, lo que le hablan es contra sus propósitos, contra sus diseños, sus ideales, sus visiones, sus sueños, sus anhelos, sus conquistas. Le hablan en contra de todo lo que usted quiere hacer, por envidia, por egoísmo, por rencor, por idiotas, por lo que sea. Entonces, es muy importante levantarse a caminar hacia donde se dirige la gente que va para adelante, pero no la gente que dice que va para adelante. Mire, hay mucha gente que tiene fama, pero no tienen una buena vida.
Hay mucha gente que tiene fama y reconocimiento, pero resulta que ahora unos son pederastas, otros por allá son violadores, otros por allá son estafadores, otros por allá se drogan y viven enfermos. Bueno, cada quien es libre de vivir como bien le parece. No estoy criticando eso. Estoy diciendo es que si queremos una vida de acuerdo a la voluntad de Dios y una vida exitosa en el Señor, no exitosa en el mundo, exitosa en el Señor. En el mundo exitoso es cualquiera, pero que viva bien es diferente. Dinero y fama no garantiza buena vida. Pero una vida integral, una vida de bendición, una vida de conquista, una vida de avanzada. Entonces necesitamos escuchar gente que de verdad tiene testimonio de eso, no alguien que especula tener testimonio de eso. Y tener testimonio de eso no significa tener un montón de millones de dólares en la cartera o en la cuenta. Eso no tiene nada que ver. Realmente la persona que da frutos, que da testimonio de una vida en paz, una vida, oiga bien, una vida en paz. Una vida próspera en todo sentido, una vida respaldada por el Dios de los cielos, una vida que para lo que se está viviendo en este mundo podría llamarse sobrenatural, porque hoy en día tener un hogar bonito es sobrenatural, hoy en día tener una sanidad financiera es sobrenatural, hoy en día tener puertas abiertas de bendición y caminar en respaldo es sobrenatural. Ahora, claro, cuando todo eso está integrado en salud, en armonía, en amor, en gracia, toda esa combinación de elementos en una misma masa de victorias, eso es sobrenatural. Victorias aisladas, pues bueno, quien se enfoca en algo, pues tal vez lo logra, pero lograr equilibrar todo el andamiaje solamente puede ser el Dios eterno. Pero bueno, yo le decía, entonces, ¿qué fuentes me alimentan? ¿De dónde me alimento? ¿Qué estoy escuchando? ¿A quién consulto? ¿A quién oigo? ¿Y qué tanto quiero alimentarme? Yo me alimento conforme para donde voy. Si yo quiero tener, ¿verdad? Un desarrollo agrícola, pues yo me pongo a escuchar sobre desarrollos agrícolas, investigar sobre el tema, a conocer a eruditos, a escucharlos, a conocer la gente que ya ha pasado por ahí. Tal vez no es más reconocido, pero el que sí lo ha hecho. Si yo quiero saber sobre finanzas, pues me pongo a escuchar la gente que ha pasado por ese proceso y que tiene un fruto contundente, ¿sí? Mucha gente estudió finanzas, enseña sobre finanzas, pero están quebrados. Entonces, el asunto aquí es finanzas del reino, finanzas conforme a la voluntad de Dios, no finanzas conforme al mundo o conforme al hombre. En el tema de salud, lo mismo. En el tema de matrimonio, igual. Dios asignó a especialistas de parte de Él, no de parte del mundo. El mundo de especialistas hace cualquiera, no. Los especialistas de Dios en las diferentes áreas. Es importante. Hay que escuchar a los pastores que Dios le asignó a usted. Si usted no confía en el pastor que tiene, pues mejor no esté ahí, porque entonces no tiene sentido. Un pastor es para que le dé a uno buen alimento, para que lo enseñe, lo forme, lo ayude a transformar de parte de Dios. Entonces, escuchar a la esposa, por ejemplo, es muy importante. Escuchar a la esposa. Wow, las esposas tienen mucha sabiduría. No digo todas, la mayoría. Una esposa alineada al Padre o una esposa que tenga cordura, esa esposa va a tener consejos de sabiduría profundos. Igual escuchar al esposo. El esposo va a ser un equilibrio. Entonces, lo que yo quiero decir es que realmente muchas veces en nuestras vidas no están caminando las cosas y no van saliendo como deberían salir, porque estamos poniendo los oídos en los lugares equivocados. Estamos poniendo los oídos en los lugares no correctos, en los lugares no certificados, en los lugares no autorizados, bajo autoridad. Recuerden que el Dios de la vida es un Dios de legalidad, de autoridad y de gobierno. Si lo que está escuchando no viene por una línea de legalidad, autoridad y gobierno, entonces usted está sembrando una semilla incorrecta, o a lo mejor correcta pero ilegal, o a lo mejor correcta, legal pero no asignada. Entonces uno tiene que entender que la voz que uno escucha proviene del Dios del cielo en todas las áreas, en todos los ámbitos. Por eso la oración es tan importante, tener un tiempo de meditación con el Padre, sentarse con Él, aislarse y poder decirle: Señor, Padre mío, en el nombre de Jesucristo, Señor, en nombre de Yeshua HaMashiach, Señor amado mío, limpia de mi corazón, limpia de mi mente, limpia de mi alma, limpia de mi espíritu, Señor, todo pensamiento incorrecto.
Limpia de mi corazón, de mi mente, de mi alma, de mi espíritu, todo aquello que es contrario, todo aquello que se opone a ti, Papá Santo. Quita de mí todo aquello que me distrae y distorsiona mi diseño, Señor. Yo quiero una mejor versión de mí, Señor, pero conforme a tu voluntad. Porque ¿qué plan mío sería mejor que el tuyo? ¿O qué plan de hombres o estrategia de hombres sería mejor que la tuya? Ninguna. Entonces, Padre, por favor, ayúdame, Señor, a caminar en la dirección que tú estableciste. Ayúdame, Señor, a caminar en el diseño que tú estableciste. Padre, que mi vida sea conforme a tu voluntad, mis pensamientos, mi corazón, mis entrañas, mi ser, mi cuerpo, mi salud, todo en mi vida. Mi matrimonio, que sea conforme a tu diseño, Señor, un matrimonio de alegría, de gozo, de bendición, donde nos disfrutemos uno con otro, ella y yo, o yo y ella, o yo y él. Bueno, depende de usted cómo está casado ahí. Señor, con mis hijos, Señor, que pueda ser un padre, una madre excelente, Señor, que pueda tener esa sabiduría para guiar a mis hijos y educarlos, dirigirlos, que mis hijos sean lo que usted dijo, Señor, que las palabras que hablemos en mi hogar sean palabras de edificación, de crecimiento, no de anulación, de frustración ni de toxicidad, Señor, que no tenga un lenguaje tóxico para con mis hijos, ni de anulación, ni de maldición, ni para con mi esposo, ni mi esposa, sino que mi lenguaje sea el correcto, Señor. Padre, enséñeme sobre los diseños que usted tiene para mi vida. Enséñeme sobre empresariedad, enséñeme sobre ministerio, enséñeme sobre cómo honrarlo y adorarlo como es correcto. Enséñeme cómo conquistar. Hábleme, Señor, ponga temas en mi corazón. Mándeme las fuentes correctas para poder conocer de usted de una manera genuina y no tergiversada, porque estamos en un tiempo de apostasía, estamos en un tiempo de mucha confusión y de mucha cosa, Señor. Por favor, lléveme a las fuentes correctas, a las fuentes legales, a las fuentes que usted autorizó, Señor. Enséñeme sobre toda área de mi vida, enséñeme a ser un conquistador, enséñeme a ir al siguiente nivel, enséñeme, Señor, y que toda palabra negativa sea parte de mí, Señor. Apártame a las personas ruidosas, negativas, amado Señor, y si tengo que compartir con ellos por amor y por entendimiento, por respeto, por honra, lo voy a hacer, Señor, pero que esas palabras negativas no entren a mi corazón, más bien que yo pueda compartir palabras de vida, Señor, en todo aspecto, palabras positivas, palabras de conquista, palabras de salir adelante, palabras de poderlo lograr, palabras de cómo sí, no de cómo no. Palabras de amor, palabras de avanzada, palabras de respeto, palabras de motivación, palabras de reconocimiento, palabras de agradecimiento, palabras de perdón, etcétera. Entonces eso es lo correcto, en intimidad buscar al Dios de la vida y con la palabra de Dios reforzar, porque es que la palabra trae el refuerzo correcto para esto. Mire, la gente ve la palabra de Dios como un libro aburrido. No es un libro aburrido, es un libro de matemáticas, de ciencias, de biología, de finanzas, de empresariedad, de matrimonio, de educación de los hijos, de diario vivir, de la sociedad, de política, de gobierno, de ejército, de guerra. ¡Wow! Es un libro poderosísimo, pero solo puede ser explicado a través del Espíritu. Por eso es importante la intimidad con Dios. Usted quiere ser una estratega impresionante, dedíquele tiempo al libro de mayores estrategias existentes, y es la palabra, y se va a dar cuenta. Dele esa oportunidad al Dios de la vida. Pero en fin, usted va a ser de lo que se alimenta. Entonces, ¿qué le recomiendo ya para cerrar? 1. Revise bien las fuentes de donde usted se está alimentando, porque todo aquello que va saliendo, que se escucha en su hogar, en su matrimonio, o en su vida, o en su empresa, que no suena bien, es porque hay una fuente de alimentación incorrecta. Hay que buscar la correcta. Saber qué es lo que usted quiere edificar, en qué quiere crecer, en qué área, para que usted le pida dirección a Dios y busque la fuente correcta y aliméntese de eso. Hágalo con disciplina. Necesita ser disciplinado, porque ¿cómo transforma algo si no hay disciplina? La inconstancia, óyeme bien, la inconstancia se convierte en negligencia, y la negligencia derrocha o desperdicia lo avanzado, lo construido, y toca volver a empezar de cero. Entonces hay que ser disciplinado para poder ver resultados. Y obviamente aplicar lo aprendido, aplicar lo que escuchamos, practicarlo hasta hacernos maestros en el tema. Es un asunto de constancia, de disciplina, de dedicación, de pasión, de estar convencidos y seguros. Hay gente que quiere ser empresario y solo se rodea de gente fregada. No por menospreciar a nadie, pero tienes que marcar la diferencia, porque eso se trata. Hay gente que quiere amar a Dios y obedecerle y todo, pero solo pasa rodeado de desobedientes, de cabezones, de esclavos. Entonces, de acuerdo a lo que tú quieras lograr, bueno, empápate de eso.
empápate de eso, bajo la autoridad del cielo que le puso a usted y todo lo que Dios determinó. Así que eso le quería compartir este día. Mire, usted es lo que usted escucha. Si usted se alimenta de novelas, de videos, de YouTube, de TikToker y de todo eso, pues usted le mete basura, ¿qué espera sacar de ahí, no? Entonces, gente linda, edifíquese y verá que va a haber un resultado muy diferente. Bueno, esto tiene que ver todo con finanzas, usted sabe, porque las finanzas del hombre de Dios dependen de su pensamiento y su pensamiento depende de su cultura. Pero si no nos culturizamos conforme al pensamiento de Dios, o sea, el reino de Dios y su justicia, nuestras finanzas van a ser como las de todo el mundo. Pero para que nuestras finanzas sean diferentes, necesitamos pensar diferente. Finanzas del reino significa recursos o provisiones del Dios del cielo para hacer su voluntad y ser gobernadores excelente de parte de él. Bueno, un abrazo fuerte, muchas bendiciones, espero que la pase muy bien y espero que esto haya sido de bendición para su vida. Recuerden, usted va a ser a quien escucha, así que en la mañana a primera hora le recomiendo escuchar la voz del cielo y decirle: Señor, aquí estoy, buenos días, gracias Dios mío por este nuevo día. Este es un día de conquistas, es un día de victorias, un día de transformación, un día donde las expectativas van a ser cumplidas. Señor, estoy expectante de lo que vas a hacer, un día de bendición, un día de cobertura donde nos protege, nos guarda, nos provee, un día donde hacemos tu voluntad, un día donde voy a ser exitoso de parte tuya, voy a cantar victoria en la noche y agradecimiento por tu fidelidad. Eso podría ser un buen inicio. Bueno, nos hablamos, bendiciones, cuídense mucho y espero compartir con ustedes la semana entrante. Saludos. Hasta el próximo episodio. Cultura y Finanzas Podcast. Principios y códigos que cambian vidas. Con el apóstol Hernán Castelblanco. Cada martes, por todas las plataformas digitales y por nuestro canal de YouTube.